Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la evolución del vocabulario. A continuación, pues encontraremos las referencias que hemos utilizado para este trabajo. Pues primero que todo, debemos empezar con los antecedentes de la evaluación del vocabulario. El primero, donde podemos encontrar es en el test de inteligencia de Binet y Thurston, donde se medía el vocabulario en la lectura. Esto consistía principalmente en que la persona debía ver la palabra en un texto y poder explicar y definirla. En 1970, esta evaluación del vocabulario cambió debido al del cambio del pensamiento en el estudio del lenguaje y de la psicolingüística. A partir de eso se empiezan a aplicar temas relacionados con el contexto y no aislados de este. En esta tabla número 1 podemos ver cómo alrededor de 1915-1920 se hacían las pruebas de vocabulario descontextualizadas. Aquí alrededor de 1970-1980 ya empiezan a poner contexto en la evaluación del vocabulario y lo podemos ver ahí. Y ya alrededor de 1995-1990 se empiezan a hacer diferentes tipos de preguntas teniendo siempre en cuenta el contexto de la palabra. Según la National Reading Panel, hay 4 tipos de vocabulario que son escucha, habla, lectura y escritura y que son medidos de diferente manera. También pueden haber 2 tipos de vocabulario que se pueden evaluar. El primero es el productivo, que se puede evaluar de manera oral o escrita, y el segundo es el receptivo, que se puede evaluar en la escucha o en la lectura. Este receptivo es el que se evalúa principalmente y es el como más conocido para las pruebas y como en la prueba de Peabody que vamos a ver más adelante. De la misma manera, esta National Reading Panel nos dice que hay 2 modos de comunicación, una escrita y otra oral. Según Reed, en el 2000 nos dice que hay 3 dimensiones en el diseño y realización de evaluaciones de vocabulario. La primera siendo discreta integrada, la segunda selectiva global y la tercera descontextualizada o contextualizada. En la primera, que es discreta integradora, en la discreta, el vocabulario se evalúa como un constructo aparte y con su propio puntaje, mientras que en la integradora el vocabulario se evalúa como un constructo dentro de la dimensión de la comprensión lectora. Sin embargo, en algunas pruebas, como es el caso de NAEP, el vocabulario se evalúa dentro de la dimensión de la comprensión lectora, sin embargo, al final tiene su propio puntaje. Entonces ya respecto a la dimensión selectiva y global, entonces ya las evaluaciones selectivas se elaboran primero a partir de un conjunto de palabras seleccionadas previamente según un criterio, un tema o un texto específico, como por ejemplo ciencia. Entre más pequeño sea el número de palabras evaluado, la evaluación va a ser más selectiva. Ya en las evaluaciones globales se contempla un número más grande de palabras en un texto, por ejemplo, las palabras contenidas en un diccionario o las 2000 palabras más frecuentes en inglés. Entonces, pues estas se diferencian principalmente por la cantidad de vocabulario que se va a evaluar. Ya están las pruebas descontextualizadas y contextualizadas, las que pues básicamente el primero evalúa el conocimiento del vocabulario sin tener en cuenta un contexto específico, mientras que las contextualizadas sí las evalúan teniendo en cuenta pues un contexto. Después en esta tabla se muestran los grados de dependencia en el contexto, es decir, por ejemplo, en la primera pregunta
se ve cómo se evalúa una palabra sola, sin ninguna oración o párrafo previo, donde pues la persona tiene que escoger entre las opciones, pero a medida pues que va avanzando, digamos en la segunda, en la tercera pregunta, ya se pone la oración, la palabra, perdón, dentro de una oración o dentro de un contexto específico. Entonces, pues hay varios tests que permiten evaluar el vocabulario. Entonces, hay unos que se aplican de manera más individual. Por ejemplo, el Woodcock Reading Mastery Test, que en general evalúa las habilidades lectoras del individuo y pues tiene algunas subpruebas que evalúan específicamente el vocabulario. Y el test de Peabody, del cual vamos a hablar más adelante, también es una prueba especialmente para evaluar el vocabulario. Ya otras pruebas que evalúan de una forma más grupal está el Iowa Test of Basic Skills, el cual pues, fue desarrollado por la Universidad de Iowa y evalúa una gran cantidad de áreas temáticas, pero pues una de ellas es el vocabulario, entonces tiene un subtest especial para esto. Y la otra prueba es el Stanford Achievement Test, SAT, el cual también tiene subtests específicos para poder evaluar el vocabulario. Entonces aquí, dentro de esta tabla, se ven los diferentes ejemplos de preguntas que se pueden encontrar en cada uno de estos tests. Entonces la primera hace pues, referencia al Iowa, en el cual pues, se presenta una palabra y las personas pues, en una opción múltiple tienen que pues, seleccionar la verdadera. Y asimismo con el SAT, con el test de Stanford y el Woodcock. Entonces ya vamos a, pues, a profundizar un poco más respecto al test de vocabulario en imágenes de Peabody. Este fue creado por Don y Don en el año 1997. Sin embargo, en el 2006 Arriba realizó una adaptación española, la cual se encuentra en TEA Ediciones. Y esta tercera versión consiste en una adaptación del Peabody Picture Vocabulary Test Revised, aunque se diferencia de él en que no establece ninguna correlación con el coeficiente de inteligencia. Entonces, pues dentro de los objetivos principales es evaluar el nivel de vocabulario receptivo, ya como lo explicó mi compañera, y el nivel de adquisición de vocabulario de una persona. La segunda finalidad es detectar dificultades en la aptitud verbal para evaluar procesos cognitivos y también sirve para detectar o explorar a personas con altas capacidades o con problemas que pueden tener en este aspecto. También evalúa la comprensión auditiva y la comprensión verbal. El tiempo es, pues aproximadamente, la prueba se desarrolla entre 10 y 20 minutos. Este se puede aplicar a personas desde los 2 años en adelante y esta prueba contiene un manual, 25 hojas de anotación y un cuaderno de estímulos visuales que ya vamos a presentar más adelante. Esta también contiene 192 láminas que están precedidas por 5 ítems de práctica donde pues, el participante primero se familiariza con la prueba y cada lámina cuenta con 4 ilustraciones a blanco y negro y pues allí la persona tiene que seleccionar la imagen que represente mejor la palabra que está diciendo la persona que está aplicando la prueba. Después aquí está una lámina, un ejemplo de lámina, donde se ven precisamente 4 ilustraciones que corresponden a las 4 opciones que la persona pues debe señalar pues correspondiente a la palabra que ya mencionó la persona que está evaluando. Entonces a continuación vamos a presentar un breve fragmento que explica de una manera un poco más gráfica y práctica este test en un niño en España. Este es el test de vocabulario de Peabody y vamos a hacer una pequeña demostración. Como veis, tenemos diferentes conjuntos que van a depender de la edad del sujeto. Entonces voy a hacer una pequeña demostración. Para empezar, antes de la aplicación del test, hacemos un entrenamiento con las láminas A y B, que serían para sujetos desde los 2 años y medio hasta los 7 años, y las láminas C y D, que tienen más dificultad para niños a partir de 8 años. Y os voy a poner un breve ejemplo de cómo haríamos la aplicación del test. Empezamos por las láminas A. Nosotros le diríamos al sujeto, tenemos 4 imágenes, y tú tienes que señalar con el dedo la que corresponde a la palabra que yo voy a decir. Por ejemplo, señala pelota. Muy bien. Vamos a probar con otro. Señala llorar. Muy bien.
Entonces, pues esta fue un breve ejemplo de la aplicación de esta prueba.